Con todo, vamos a hacer hasta aquí una especie de revisión de todo lo que hemos nombrado. Entonces, vamos paso a paso. Primero, cuando yo tengo un triángulo oblicuángulo donde me dan ojo, esto es relativo al caso ambiguo de la ley de senos, donde me dan dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados pueden ocurrir tres posibilidades. Que no exista un triángulo, que existan dos triángulos diferentes o que exista solamente un triángulo. ¿Cómo voy a empezar yo a plantear estas tres posibilidades? ¿O de dónde voy a empezar a determinar que ocurran estas tres posibilidades? Vamos a considerar un triángulo ABC donde nos dan el lado A, aquí tenemos el lado A, donde nos dan el lado B, que le tenemos acá, y el ángulo opuesto A, que es este de aquí. Veamos si le podemos incluso medio trazar a este de aquí. Este es el ángulo A. Muy bien. Entonces nos dice la altitud H del vértice B al lado AC, por la definición de los senos, es igual a B seno de A. A ver, aquí en esta literatura hay un pequeño error, porque aquí dice la altitud H del vértice B. No sería el vértice B, sería el vértice C. Esto está de cambiarle para que no vayan a haber confusiones. Sería el vértice C. La altitud H del vértice C al lado AC, claro, porque este va a ser el lado C, pongámosle a ese lado por acá, todo este es el lado C, y este de acá sería el vértice C, correcto, donde está el ángulo C. Por la definición de los senos es igual a B seno de A. ¿Cómo así? Bueno, ya les había dicho que si esta va a ser la altura, necesariamente aquí se forma un ángulo recto. Y por el conocimiento que tenemos de los triángulos rectángulos, conocimiento que se obtiene en el colegio o en matemáticas previas a la universidad, o incluso en cursos preuniversitarios, nosotros sabemos que de este ángulo A, si yo aplico el seno, mi resultado sería el cateto opuesto, que es la altura, sobre la hipotenusa, que es el lado B. Si yo despejo esa altura, me queda que el seno del ángulo A por B me dan el valor de esta altura. Ahora, vamos al análisis, ahora sí. ¿Qué me dice? Bajamos esto de aquí y me dice, no existe tal triángulo si A es un ángulo agudo y el lado A es menor a la altura, o el ángulo A es obtuso y A es menor o igual a B. ¿Correcto? Entonces, bueno, a ver. Borremos este rato. Bueno, vamos mejor a ignorar esto de aquí para que no nos interrumpa la visibilidad. Listo. Entonces, vamos a ver, no existe tal triángulo si A es agudo. Aquí tenemos el caso de que A sea agudo, ¿no es cierto? Aquí hemos hecho A agudo, igualito al triángulo que nosotros graficamos acá. Ahora dice, ¿qué pasa si es que A es menor a la altura? Si A es menor a la altura, noten que aquí le grafican muy detalladamente para que se note eso. Vean este lado A. En dimensión es menor a la altura, ¿correcto? Por lo tanto, esos datos que nos han dado de entrada, ese lado A, ese lado B y este ángulo agudo A, nosotros sacamos el valor de la altura a través de esto, de esta fórmula, y resulta que la altura es mucho más grande que el lado A. Por lo tanto, no se logra cerrar un triángulo y no existe ese triángulo. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que A sea obtuso, es decir, que sea mayor a 90 grados. Noten cómo aquí A es igual a mayor a 90 grados. Y aquí me van a decir, pero aquí no está la altura, ¿no es cierto? Pero en cambio, aquí ni siquiera considera la altura, simplemente dice A es menor o igual a B. Entonces, si este lado B, ¿no es cierto?, es mayor o igual al lado A, este lado A no alcanza a cerrar con una hipotética
base producto de este ángulo obtuso A. Y por lo tanto tampoco existe triángulo. Entonces, yo recibo mis datos de entrada. Vamos a ver, por ejemplo, a ver, ¿qué tal si me dijeran, haga lo siguiente? Obtenga los datos de los triángulos si es que usted recibe como lado A igual a 3, lado B igual a 11 y el ángulo A igual a, veamos, pongámosle 77 grados, ¿no es cierto? Aplique ley de senos, ley de cosenos, lo que usted considere pertinente y halle los demás datos del triángulo rectángulo. Muy bien. Entonces, ojo, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? Yo sé que en la clase anterior, rapidísimo, hemos dicho, a ver, entonces, A sobre seno de A igual a B sobre seno de B, y capaz hacíamos cálculos y sacábamos un ángulo B y luego ya nomás un lado C y un ángulo C. Pero no, resulta que ahora decimos muy bien, entonces voy primero a ver si cumplo con las especificaciones de la ley de senos. Tengo dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados. Perfecto, sí tengo condiciones de la ley de senos, pero ahora voy a hacer un análisis a ver bajo qué condición entro a procesar los datos de este hipotético triángulo oblicuo. Entonces yo digo, el seno de A, o más bien dicho, la altura que se formaría en el vértice C al lado opuesto a C sería igual a seno de ese ángulo A, ¿no es cierto?, por el lado B. ¿Sí o no? Bueno, pues reemplazo los datos. H es igual a seno de 77 que multiplica a 11. ¿Cuánto me da eso? $10.71. Muy bien. Entonces, la respuesta es 10.71. ¿Sí o no? Listo. Voy a hacer mi comparación. Entonces, primero que nada, ¿el ángulo A es un ángulo agudo, es un ángulo recto o es un ángulo obtuso? Agudo. Agudo, perfecto. Es un ángulo agudo, menos a 90 grados. Listo, entonces hago este análisis de aquí. Veo que A sea mayor que H. Y H me sale 10.71 y A era igual a 3. Por lo tanto, ahí la respuesta a este ejercicio, muchachos, debería ser la siguiente. No existe triángulo. No existe ningún triángulo. No se puede formar un triángulo oblicuángulo cuyos lados sean 3, el otro sea 11 y el lado opuesto al lado de 3 sea 77. ¿Correcto? Entonces, a eso es a lo que me refiero. ¿Qué tal si A no era 77, sino A era 135? Y me decían que el lado A vale 10 y que el lado B vale 15. Ya de entrada, no hay triángulo. ¿Por qué? Porque si A es mayor a 90 grados, es obtuso, A tiene que necesariamente ser mayor a B. Ni siquiera puede ser igual, tiene que ser mayor. Si es que es igual o menor a B, no hay triángulo, no se lo puede formar. Ese es el primer caso, muchachos, de triángulos oblicuángulos aplicados la ley de senos cuando me dan dos lados y el ángulo opuesto a uno de sus lados. Continuemos. Dice que también puede darse que existan dos triángulos distintos. Vamos a ver. Dice, dos triángulos diferentes existen si A es agudo y la altura es menor a A, pero A es menor a B. Ahí sucede lo que tenemos graficado aquí. Entonces, noten algo, muchachos. Noten algo de aquí. Nosotros podemos tener dos triángulos. ¿Por qué? Porque primero,
Puede ser que nos den un ángulo aquí agudo, ¿no es cierto? Puede ser que nos den un lado A, como está graficado aquí. Quiero que primero se centren, a ver, les voy a ayudar con asistencias gráficas. Quiero que primero se centren en este lado A de aquí, en este con las líneas rosadas. ¿No es cierto? Entonces nos han dado este lado A, el de líneas rosadas, nos han dado este lado B, ¿no es cierto? Y nos han dado este ángulo A. Este ángulo A es agudo. Entonces yo digo, ah, chuta, puede ser que no haya ningún triángulo. Total, saco la altura y me doy cuenta que el lado A sí es mayor a la altura. O sea, sí puedo formar ese triángulo. Pero también identifico que el mismo lado A, ¿no es cierto?, es menor al lado B, a este de aquí. Entonces, noten cómo gráficamente yo puedo extender ese lado A hacia la derecha, si es que quieren, pero también me puedo recortar hacia la izquierda, sin alterar los datos de entrada. ¿Correcto? ¿Por qué yo no he alterado los datos de entrada? Porque este lado A y este lado A miden exactamente lo mismo. ¿Correcto? El lado B para los dos triángulos. Verán, voy a formar los dos triángulos. Un triángulo que va a ser con estas líneas marrones. ¿Correcto? Ese va a ser un triángulo y el otro triángulo va a ser el de las líneas rosadas. Lógicamente, en el triángulo de las líneas rosadas, el lado C mide toda esta distancia de aquí, desde este vértice hasta este vértice, y en el triángulo de las líneas marrones, el lado C solamente es este segmento desde aquí hasta acá. Pero la dimensión del lado A, la dimensión del lado B y la dimensión del ángulo A son las mismas en los dos triángulos. Por eso es que hay la posibilidad de hacer dos triángulos distintos. ¿Correcto? A ver, para aquí no perder mucho tiempo, veamos si hay algún ejercicio desarrollado más adelante y con eso planteamos esa posibilidad. Bueno, y por último, dice, existe solamente un triángulo. Ese sería el caso que nosotros ya trabajamos la clase anterior, ¿no es cierto? Me dan dos lados, un ángulo opuesto a uno de esos lados, ¿no es cierto? Y yo hago los cálculos y resulta que la altura no es mayor al lado A y que tampoco el lado A es menor al lado B. En este caso, noten cómo el lado A es muchísimo más grande en dimensión al lado B y también es mayor a la altura. Perdón. Entonces ahí se puede dar sencillamente un triángulo oblicuángulo donde A es agudo o donde A es obtuso y listo, pues se forma solamente un triángulo. A ver, bueno, aquí no hay ejemplos. Voy a tratar de buscarles un ejemplo de este segundo caso, donde existan dos triángulos diferentes. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Puede repetir tal vez el tercer caso, por favor, Boris? Claro, Rafael. El tercer caso, Rafa, a ver, vamos a suponer, Rafa, que nos dan esos datos, ¿no es cierto? Nos dan un lado A, nos dan un lado B y nos dan el ángulo A. De hecho, vamos a ponerle datos. Nos dicen ahora, muy bien, estos son sus datos de entrada. Lado A igual a 10. Lado B igual a 4. Y ángulo A igual a 30 grados. ¿Correcto? Entonces usted, Rafael, se pone pilas y dice, a ver, voy a hacer primero un análisis. La altura que se generaría desde el vértice C al lado AC sería igual al seno de A, ¿no es cierto?, por el lado B. Esto sería igual al seno de 30 por 4, ¿no es cierto? Y esto a su vez es igual a ¿cuánto? A Dos. dos. ¿Cuánto? Dos. Dos. Muy bien.
Entonces, Rafa, usted dice, voy a hacer el análisis paso a paso. Primero voy a ver si es que existe algún triángulo. La altura es mayor al lado A, no es mayor al lado A. 2 no es mayor a 10. Por lo tanto, sí va a haber triángulos. Voy a hacer el análisis con el segundo caso. Entonces, la altura es menor a A y A es menor que B. A ver, A es 10 y B es 4. A no es menor que B. Por lo tanto, tampoco hay la posibilidad de que existan dos triángulos. Solo puede existir un solo triángulo que cumpla estas condiciones. Que el lado A sea 10, que el lado B sea 4 y que el ángulo A tenga 30 grados. Entonces, me voy a arriesgar a dibujar ese triángulo. Más o menos tiene que ser algo así, ¿no es cierto? A ver, dice que, dice que voy a tener un ángulo de 30 grados, ¿no es cierto? Entonces, más o menos así, por ahí, a ver, ya se volvió loco el cursor. Algo más o menos así. Estos son 30 grados, ¿no es cierto? Un poquito menos hasta ahí. Y este de acá es mi lado A. Algo así va a quedar mi triángulo, ¿correcto? Por lo tanto, este va a ser el de 10, ¿no es cierto? Este va a ser el lado de 4. Y este de acá abajo, este de acá va a ser el ángulo de 30. Ese sería el tercer caso, Rafael. Es el caso más común, digámoslo así, o no el más común, pero el más sencillo, ¿no es cierto? Yo ya determino que no se da la posibilidad ni a la ambigüedad número 1 ni a la ambigüedad número 2 y simplemente resuelvo como he resuelto hasta el día de hoy la ley de ceros. ¿Correcto? Gracias, Boris. Listo. A ver. Boris, Boris, Sí, tengo una pregunta. claro, dígame no. Entonces, el triángulo no va a cerrarse o no va a existir si es que es obtuso y A es menor que B. Claro, John, cuando el ángulo es obtuso, ¿no es cierto? Yo les ponía el ejemplo, escribamos ese ejemplo de nuevo para que se vea para todos los compañeros igual. ¿Qué tal si a mí me dicen, le vamos a dar los siguientes datos? El lado A, ¿no es cierto? Es igual a 10. El lado B es igual a 20. Y el ángulo A es igual a 135 grados. Yo solo viendo esto ahí, tengo que decir no hay triángulo. ¿Por qué? Porque el ángulo A es obtuso y el lado A es menor al lado B. Entonces no puedo formar un triángulo. Les voy a probar gráficamente. A ver, voy a trazar el ángulo A de 135 grados, más o menos algo así. ¿No es cierto? Ya. Si este de aquí, si este es el ángulo A, ¿no es cierto? Grafiquemos eso. Si este de aquí es el ángulo A de 135, pongámosle todos los nombres para que no se confundan. 135 grados. Ya, si este es el de 135 grados, necesariamente el lado opuesto a ese ángulo tiene que ser el lado A. Ahora, si este vale 20, vamos a imaginarnos que este segmento de aquí vale 20 porque este resulta ser el lado B. Entonces, el lado A tiene que ser mucho menor, pues, a este lado B. Yo no conozco el ángulo, el ángulo del lado, el ángulo C sería en este caso. Pero yo sí conozco que A vale 10, entonces yo trazo 10 unidades aquí, en cualquier dirección. Voy a tratar de ya ponerle la dirección del vértice opuesto. Bueno, ahí están ya 10 unidades. A ver, ahí se hicieron dos segmentos. Hagamos uno solo. Aquí hago ya 10 unidades. Esas son 10 unidades. No puedo extender más esa línea porque B vale 20. A no puede ser más grande que B. Ya están aquí mis 10 unidades. Noten cómo no se cierra ese triángulo jamás. No importa hacia dónde yo oriente A.
Por eso, cuando ya me dan los datos de entrada y yo tengo un ángulo obtuso, yo me fijo si A es mayor a B. Si A es menor o igual a B, ya no hay triángulo. Ya de una anoto como respuesta, no hay triángulo. No hay nada que analizar ahí. Bueno, vamos a ver la otra posibilidad, ¿no es cierto? Entonces, veamos, ¿qué tal si? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? Veamos. Ya. ¿Qué tal si me dan como datos lo siguiente? Y si usted tiene un lado A igual a 10, ¿correcto? Su lado B va a ser igual a 12. Y el ángulo A va a ser igual a 30. ¿Correcto? Listo. Nuevamente entro a hacer mi cálculo, ¿no es cierto? Digo, bueno, veamos la altura de ese triángulo. Sería igual al seno de 30 por 12, ¿verdad? Esto, confírmenme si da 6. Sí. Ya, muy bien. Entonces yo voy a hacer el cálculo. El lado A es menor que la altura. Estoy tratando de ver si es que se cumple esto de aquí. ¿Se cumple esto de aquí? No se cumple, ¿no es cierto? El lado A vale 12, perdón, vale 10 y la altura vale 6. Entonces, listo. Yo sé que aquí sí va a haber un triángulo. Voy a ver si se cumple ahora esto de acá. ¿La altura es menor a A? Sí. La altura es 6 y el lado A es 10. Sí es menor a A. ¿Y el lado A es menor que B? Sí. A es 10 y B es 12. Entonces aquí, muchachos, van a existir dos triángulos. ¿Cuáles son esos dos triángulos? Hagámoslo. Demostremos que hay esos dos triángulos. Tengo mi lado B de 12, ¿no es cierto? Voy a hacer mi lado B de 12. Así. Ese es mi lado B de 12. ¿Correcto? A ver, hagámosle un poquito más cercano a los ángulos que estamos manejando. Como es 30 grados, tiene que haber más inclinación. Entonces, algo así. ¿Correcto? Ese es mi lado B de 12 unidades. Voy a trazar mi lado A de 10 unidades. O más bien dicho, no le voy a trazar todavía. Voy a trazar simplemente la altura. Le voy a poner con otro color a la altura que tendría estos triángulos. Esta va a ser la altura de ese triángulo, ¿no es cierto? A ver, les vuelvo a graficar para que se vea bien. Ahí sí. Muy bien. Ahora, yo sé que hay dos triángulos, por lo tanto, voy a hacer un triángulo, voy a mantener la línea azul con la que estábamos trabajando. Aquí voy a graficar ese lado A de 10, ¿no es cierto? Más o menos por acá. Y voy a cerrar el triángulo, ¿no es cierto? Vengo desde aquí hasta acá. Pero voy también de una vez a graficar el otro triángulo y le voy a poner al lado A otro color. Aquí a este otro lado A le voy a poner con este verde. Listo. ¿Se alcanzan a ver los dos triángulos?
Bueno, ahí me van a decir, ahí hay 3 triángulos, pero no consideren la altura como lado del triángulo, sino solo consideren el triángulo que tiene todas las líneas azules y consideren el triángulo que tiene estas 2 líneas azules y esta línea verde. Entonces, mi ángulo A no se ha modificado en ningún momento. Mi ángulo A es este. ¿Está bien? Y ese ángulo A, ¿no es cierto? Ese ángulo A de ahí sigue siendo 30 grados. ¿Está bien? Ese sigue siendo 30 grados. Ese no se ha visto modificado. Mi lado B, este de aquí, es el que tiene los 12 unidades, ¿no es cierto? No se ha visto modificado. Esta altura de aquí va a ser la que tenga 6. ¿Correcto? Aquí no hay modificación. Este lado de acá, opuesto al ángulo de 30, nos dice que vale 10. Pero noten cómo este lado de verde oscuro, también es opuesto a este ángulo de 30 y también vale esos mismos 10. ¿Correcto? También vale esos mismos 10. Entonces yo aquí, muchachos, tengo que resolver mis 2 triángulos. ¿Cómo se resuelve esto? De una vez ya realicemos para que no queden dudas. Entonces yo aplico, a ver, quedémonos aquí. Yo aplico la ley de senos, ¿no es cierto? Voy a aplicar la ley de senos para mi primer triángulo. Entonces vengo por acá, hagamos la resolución con este color naranja para que no nos confundamos. Situémonos. A ver. Esto de acá ya borremos. Esto de acá. Ups. Ahí. Casi se nos va. Veamos. Esto de aquí ya borremos. Ahora sí. Vamos a hacer la resolución con naranja. Entonces yo digo A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B. ¿Correcto? Yo lo único que no tengo ahí es el seno de B, ¿no es cierto? Entonces, para reemplazar esto, tengo que básicamente hacer que el seno de B, seno del ángulo B, es igual a B, que vale 12, ¿no es cierto? 12 por el seno de A, que vale 30, dividido para el lado A, que vale 10. Y luego tengo que hacer seno a la menos 1 para obtener el ángulo B. Yo también voy a hacer en mi calculadora, veamos cuánto nos sale. Entonces, seno de 30 es 0,5, 6 dividido para 10, me da 0,6. 0,6. Me da 36.87 grados a mí, el ángulo B. $36,86 grados. ¿Correcto? ¿Alguien sacó una respuesta distinta? No. No, listo. ¿Dónde está ese ángulo de 36.86? Bueno, primero, muchachos, ese ángulo es este de aquí. Este es el ángulo que yo acabo de hallar. ¿Correcto? Es opuesto a B. Este es el lado B,
este es el ángulo que acabo de hallar, ha sido igual a 36.86. Perfecto. Por lo tanto, voy a hallar el ángulo C, ¿no es cierto? Yo ya tengo dos ángulos del triángulo oblicuángulo, por lo tanto, el tercer ángulo lo puedo obtener restando esos dos ángulos de 180 grados. Entonces, vamos a hacer eso a continuación. Digo, el ángulo C tiene que ser igual a 180 grados, 180 grados, menos 30 grados del ángulo A y menos 36,86 grados del ángulo B. Y esto es igual a 8.14. 113.14. 113.14. Ya, eso es igual al ángulo C. ¿Dónde está ese ángulo C? Está aquí. Le voy a dibujar con rojo igual. Este es el ángulo de 113. ¿Correcto? Entonces vamos anotando también con rojo para no confundirnos. Y anotemos con flechitas para que se nos haga más fácil entender. Pongámosle por acá una flecha y pongámosle por acá otra flecha. Y aquí sí anotemos. Este de aquí, 113,14 grados. Y este de acá, 36,86 grados. Listo, muchachos. ¿Qué me falta sacar? El lado C. El lado C. Muy bien, Ricardo. Muy bien. Vamos, saquemos ese lado C. Pudiésemos plantear entonces, escribamos por aquí, ojalá no se nos monte la información, que a ver, escribamos, estábamos haciendo con naranja, ¿verdad? A sobre seno de A es igual a C, ¿no es cierto?, sobre seno de C. ¿Correcto? Entonces, reemplazo el lado C, ¿no es cierto? Esto me quedaría a la larga A, que es 10, ¿no es cierto?, multiplicado por el seno de 113,14 grados dividido para el seno de A, que es 30, ¿verdad? Listo. Esto me va a hacer igual a el lado C. Entonces hagamos. Aquí a lo mejor nos van a salir resultados un poco distintos según el número de decimales que ocupemos. Entonces seno de 113.14 es para mí 0.92. 0.92 dividido para 0.5 y por 10. A mí me sale que el lado C mide 18.4. No sé a ustedes. Sí, a mí también. Ya. Ojo, si alguien trabaja con más decimales, es probable que ese resultado cambie un poquito. Entonces, listo. Escribamos con el color rojo que hemos estado trabajando todos los datos de entrada, que este lado C mide 18.4. Ahora, ojo, recién hemos resuelto el primer triángulo. Nos faltan los datos del segundo triángulo, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Ojo con esto. Vamos a borrar ya este gráfico de aquí. Todo esto de aquí. A ver. Todo esto de aquí ya borremos para tener el espacio de resolver el segundo triángulo. Listo. Entonces,
¿Cómo es ese segundo triángulo? Quiero que noten algo. Ese segundo triángulo también tiene del lado B 12. El ángulo A también mide 30. El lado A también mide 10. Lo que va a cambiar, ojo, lo que va a cambiar va a ser el lado C y el ángulo C. Esos son los datos que van a cambiar. ¿Correcto? Y lógicamente, el ángulo B también va a cambiar. Ahora, noten algo, muchachos. Esta es una resolución netamente trigonométrica y basada en triángulos rectángulos. Esta altura, ¿qué condición habíamos dicho que genera en un triángulo oblicuángulo? Si yo trazo la altura del lado AC al vértice C, ¿qué condición tiene que existir para que esta sea altura? Que aquí se forman ángulos rectos, ¿no es cierto? Ahí se forman ángulos rectos. Entonces, si eso es verdad, muchachos, si eso es verdad que aquí se forman ángulos rectos, a ver, noten algo. Este ángulo de aquí es recto, este ángulo de acá es recto. Este lado de aquí mide 10 y este lado de aquí hemos dicho que también mide 10, ¿no es cierto? Esta altura de 6 es común. Por lo tanto, la única forma de que esto se cumpla así es siempre y cuando este triángulo de aquí, voy medio a montar temporalmente para que se vea y luego voy a borrar para que no se confunda mucho. Pero este triángulo de aquí, de ley tiene que ser isósceles para que se cumpla eso. ¿Correcto? Para que se cumpla lo que yo acabo de decir, esto tiene que ser isósceles. Por eso este lado vale 10, este también vale 10. Recuerden que el triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales, ¿no es cierto? Y por lo tanto, los ángulos adyacentes a esos lados también iguales. Entonces, eso a la larga quiere decir, voy a borrar eso que acabo de hacer para que no se vea así montado. Eso quiere decir que si es que este ángulo vale 36,86, este ángulo de acá también vale los 36,86. Entonces, hagamos aquí con una flechita. Este ángulo, a ver, este ángulo de aquí es este ángulo de aquí. ¿Correcto? Y también, muchachos, sabemos que este ángulo de aquí más este ángulo de acá ya le voy a hacer con otro color. Pongámosle un color amarillo, ¿no es cierto? Este de 36,86 más este de aquí, ¿no es cierto? Más este de aquí. Entre los dos tienen que sumar ¿cuánto? 180. Muy bien, Rafa. 180 grados, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto es 180 menos 36,86? 143,14. Muy bien. Pongamos entonces que este ángulo de aquí mide ¿cuánto? 143,14. 143,14. Este, muchachos, va a ser mi nuevo ángulo B. ¿Correcto? Este va a ser mi nuevo ángulo B. Entonces yo ya tengo el ángulo A, el ángulo B, el lado A de 10, que está aquí medio montado sobre la línea verde, el lado B que me dieron de entrada, que valía 12. Puedo de una hallar mi ángulo C, ¿no es cierto? Voy a escribir por acá. Veamos si escribo por acá. Ángulo C va a ser igual a 180
menos 143,14 menos 30 grados. ¿Cuánto ha sido mi ángulo C? $6.86. ¿Cuánto? 6.86. 6.86 grados. ¿Dónde están esos 6.86 grados? Están aquí. Hagámosle con una línea bien gordita para que se vea. Este de aquí, solo este de aquí. Ah, ese que le acabo de pintar. Ese de ahí es mi ángulo. Saquemos la flechita también para anotar. Y escribámosle también por aquí. Este vale 6,86 grados. Y ahora me falta sacar nuevamente mi nuevo lado C. Hagamos esa resolución por acá. Entonces, mi nuevo lado C, ahí ya puedo plantear otra vez la ley de senos. Profe, una pregunta. Sí, El ángulo C creo que mide 113, no 143. a ver, hagámoslo. Dice 180 menos 36.86. No, 143,14 sale ese ángulo. Está bien. Está bien hecho ese cálculo. Recuerden que verán, a ver, este triángulo de aquí era isósceles. Por lo tanto, este ángulo de 36,86 también está aquí. Por eso están unidas estas dos flechas aquí. Y si este vale 36,86, la diferencia para trazar toda esta línea recta de aquí es menos 180 grados. Entonces, 180 grados menos 36,86 nos da esos 143,14 que están aquí. Bueno, retomemos. Entonces, A sobre seno de A es igual a C sobre seno de C. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué quiero encontrar yo? El nuevo lado C. ¿Correcto? El nuevo lado C. Entonces, digo A era igual a 10, ¿no es cierto? Por el seno de C, seno de 6.86. Ese es el ángulo, el nuevo ángulo C, dividido para el seno de A, que era 30 grados. Eso va a ser igual a mi nuevo lado C. Entonces, veamos cuánto nos sale. Yo también voy a hacer el cálculo por aquí. Entonces, esto a mí me queda 0,12 dividido para 0,5 que multiplica a 10 y mi nuevo lado C me sale 2,4. No sé a ustedes. ¿Alguien obtuvo Sí, un eso valor sale. distinto? No. ¿Le sale 2,4? Sí, profe. Listo. Bueno, hemos encontrado entonces los dos triángulos. ¿Alguna pregunta, muchachos? Bueno, les recuerdo que esta clase está siendo grabada, así que podrían ustedes retomar esta clase en cualquier momento, ya la vamos a subir en línea. Y también voy a tratar de... esta es una página web donde estábamos trabajando, la que les estoy compartiendo. Simplemente colocan en Google ley de senos o caso ambiguo de ley de senos y les van a salir varios resultados de búsqueda en donde van a encontrar esta información. Pero de todas formas, yo voy a tratar de buscar algún otro portal donde hayan ejercicios resueltos,
de este tipo de ambigüedad para que ustedes los puedan realizar, ¿correcto? Porque como les decía, en el libro, en el Matemáticas Simplificadas, no hay caso ambiguo de ley de senos. No aparece esta posibilidad. Pero en un examen, en una prueba que nosotros llegásemos a tener, y si es que les dice, resuelva el siguiente triángulo oblicuo ángulo, y si es que les dice, o nos dan de datos de entrada dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos dos lados, pues bueno, ustedes tienen que enseguida primero ver si es que existe tal triángulo, si es que de repente no habrá la posibilidad de que existan dos triángulos o si solamente existe un solo triángulo. En el caso de existir dos triángulos y ustedes solamente resuelven y encuentran el uno, el ejercicio va a estar hecho a la mitad, ¿no es cierto? En el caso que no exista triángulo y de todas maneras ustedes hacen cálculos y encuentran valores, el ejercicio va a estar mal. Por lo tanto, sí se considera importantísimo que ustedes siempre hagan el análisis. Ahora, si es que me dan datos y yo veo que con esos datos no puedo aplicar ley de senos, sino puedo aplicar a lo mejor ley de cosenos, ya olvídense, ya no va a haber ambigüedad, ¿correcto? De una apliquen la ley de cosenos confiados en que todo va a estar bien. O por otro lado, si me dan los dos ángulos, ¿no es cierto? Me dan los dos ángulos y me dan el lado adyacente a uno de esos ángulos, entonces igual resuelvan de una, sin ningún miedo. Ahí de ley va a existir un solo triángulo nada más y no me tengo que entrar a hacer este análisis previo. ¿Estamos claros, muchachos? Sí, bro. Parece que sí.